Bendecido es el Todopoderoso en esta hora, engrandecido en gran manera porque Él es digno de toda la honra, la gloria, la alabanza y la magnificencia, el poderío y la grandeza. Saludos a los amados del Señor en todo el mundo y los que por las misericordias del Señor nos permite sentarnos a la mesa y cenar y degustar su cena. Glorioso es el Todopoderoso. En esta hora continuamos con la serie de enseñanzas acerca de las visitaciones del Señor. Hoy tema 18, sobre la simiente santa. Y vamos a tomar el texto sagrado en Génesis 3:15, donde estamos en las conferencias acerca de las simientes, donde el texto sagrado dice así: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y para contextualizar, Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4. Que el Señor, pues, nos ayude y nos enseñe. Solo soy un colportor, un canal, un vaso de barro para llevar las palabras del Eterno. Mucho medité para iniciar este tema de la simiente santa, orando, estudiando, analizando, pidiéndole al Eterno la dirección de cómo y qué debía hablar acerca de este tema. Este primer tema de la simiente santa es como una introducción a un mar de enseñanzas acerca de la simiente santa. Nada más en el texto de Gálatas 4:4 tenemos 4 puntos importantísimos, como son: primero, mas venido el cumplimiento del tiempo; segundo, Dios envió a su Hijo; 3, hecho de mujer; y 4, hecho súbdito a la ley. Nada más allí, en esos puntos, podíamos traer unas 4 enseñanzas acerca de cada punto, y si el Señor lo permite, pues así lo haremos. Pero es importantísimo tener este contexto bíblico y estos 4 puntos para entrar a las bases fundamentales de la simiente santa profetizada. Bases fundamentales de la simiente santa profetizada. Pues a través de la historia y después de nuestro fundamento como base fundamental en nuestro Señor Jesucristo,
pues hemos traído y fuimos formados, nos enseñaron nuestros predecesores, nuestros maestros, quienes nos formaron según sus bases fundamentales, iniciando en Génesis 3:15, entrando a las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, de lo cual muchos eliminaron el Antiguo Testamento y ya dicen en sus congregaciones, en sus conferencias, y tremendos ancianos, doctores de la palabra, diciendo que el Antiguo Testamento no tiene ya nada que ver, que todo ya está basado a través del nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. Tengo para decirle que eso es un error enseñado. Y están desenfocados esos ancianos totalmente. Todas las formaciones, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio sobre la tierra, todo el mundo basó su fundamento en el ministerio del Maestro. De ahí fue sus profundidades escriturales y enseñanzas van, enseñanzas vienen, acerca del Maestro. Pero en lo que el Eterno nos ha venido revelando y enseñándonos, mostrándonos, es que aún, todavía, ni el antiguo pacto hemos tenido la revelación. Todos los monólogos del texto se han preocupado solamente en textualizar, sentar bases literales, analizando el texto profético que hablaba del Mesías y llevándolo a su culminación en el nuevo pacto, pero descartando la palabra inspirada, revelada, profética, que estaba escondida en el texto sagrado. Por eso ustedes han podido mirar, amados, que he dado un cambio al texto de mi estado, palabra resurrección, a Revelación capítulo 10, verso 7. Dice, y cuando el ángel empezare a profetizar o a hablar, empezare, los misterios serán revelados. Entonces todos los que han sentado sus bases fundamentales, textualmente, llamándole la interpretación literal profunda, llamándole revelación profética, se han desubicado totalmente. Porque lo que nos hace crecer en el hombre interior por el Espíritu es la inspiración divina, es la revelación de los misterios escondidos en el texto sagrado, término que el maestro utilizó también, Sagradas Escrituras, que de por sí es un término religioso, pero que el mundo se basó y sus bases están allí, teniendo en cuenta que el texto sagrado fue
introducida la mano del hombre y la mano del maligno, desviando el sentido de algunos pasajes, cambiándole palabras, poniendo textos que no existen en el original de Dios, pero es la base que tenemos, sobre la cual tenemos que profundizar en el Espíritu y pedirle al Señor que nos muestre qué textos, qué libro es apócrifo o es espúreo, por lo cual teniendo en cuenta todo esto. Pero no podemos traer libros que no quedaron registrados en el canon sagrado como inspirados y traer palabras y asentar y doctrinas o fundamentos como en Génesis 6 que le meten la palabra Nefilín, la cual no existe en el texto sagrado que quedó como canon inspirado, basados en el Evangelio de Enoch, que está por ahí. A causa de eso, ya quienes enseñando sobre estos asuntos, metiendo los reptilianos y todo eso, lo cual es profanación. Si el Señor nos permite tener una base, es sobre esa base nuestra enseñanza y buscar la inspiración, dirección del Señor para no volver a sentar bases fundamentales en algo que es espúreo, no algo que es apócrifo. Aunque no son las mismas, el mismo significado, pero estas dos palabras, en muchas connotaciones, tienen una similitud. Bueno, amados, teniendo en cuenta estos detalles y quedando abierto, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer y hecho súbdito a la ley, lo cual hay infinidad de conferencias por la interpretación literal, pues se desvían de la revelación espiritual o de los misterios profundos que existen en expresiones bíblicas. Vamos al fundamento de la simiente santa profetizada, donde nos enseñaron y fuimos formados y lo enseñamos, Génesis 3:15, pero hay que tener en cuenta que los llamados hijos de Dios fueron los que se acogieron a todo el sistema que el Señor dejó establecido en Génesis 3:21, de los cuales fue Abel, pero que fue muerto por asesinato, y sucesivamente cómo fue dado el nuevo hijo de Adán y Eva, Set, que quiere decir sustitución, para no perderse la línea de los que iban a luchar y a esforzarse por agradar al Todopoderoso, y que luego pasa a Enoch, que dice la Escritura, caminó pues Enoch con Dios
y desapareció porque le llevó el Eterno. Eso tiene su profundidad en el Señor. Pero luego todas aquellas generaciones inmensamente grandes, porque todos los que vivieron vivieron demasiados años. Cae a Génesis capítulo 6, donde es la visitación del Señor a toda esa generación, y viene el juicio del diluvio. ¿Qué quedó de esas generaciones? Solo quedaron en el arca 8 personas. ¿Dónde estaba la simiente santa ahí? Está hablando de aquellos que creyeron al Señor como Noé. Por eso halló gracia. Pero no porque fuese perfectamente físico. Pues analizamos el precedente después de que pasó el diluvio, como también construyó una viña y del fruto de ella se agasajó y se emborrachó. Entonces, Romanos 1:3 nos muestra Romanos 1:3, Pablo escribe a los romanos y dice, voy a leer desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Pablo va directamente de a dónde venía la simiente santa profetizada. Y Pablo no se fue allá al principio de la creación a Génesis, sino que habla enfocando directamente la simiente de David, del cual fue hecho el ser que vendría por simiente santa. Esto fue, vámonos para Génesis 12, cuando nos habla de David, nos lleva a pensar en Abraham. De todo un mundo corrupto, de Ur de los Caldeos, que significa tierra de demonios, fue tomado uno, separado, apartado para el Eterno, para desde sus raíces iba a venir la simiente santa. Génesis 12:3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De pronto no lo hemos visto como una profecía en la genética espiritual que tiene su base en Abraham, sino que lo hemos visto solamente como el padre de la fe y como el hombre que fue escogido para llevar el testimonio del Señor en su tiempo y en las generaciones.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está hablando proféticamente de la simiente santa que iba a salir desde él. 17, Génesis 17, 1. Siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicarte mucho en gran manera. Y el 25 dice: e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Leerse en Génesis 17, 1 hasta el final. No lo voy a leer aquí porque nos alargamos mucho. Pero ahí también está la bendición o de la profecía acerca de la simiente también que iba a nacer de él en adelante. 15:6 de Génesis. Y creyó al Señor y contóselo por justicia. El verso 4. Luego la palabra del Señor fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo sacó fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó al Señor y contóselo por justicia. Y díjole el Señor: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Glorioso es el Señor. La profecía, que Pablo la entendió muy bien y lo dijo en Romanos 1:3, que la simiente santa vendría de David, nos lleva a Abraham, donde el Señor habló diciéndole a Abraham que de él iba a nacer esa simiente santa en la cual sería multiplicada y habría mucha bendición, hablando en el término también físico y hablando en el término también espiritual. Vamos a Mateo 1:1. Mateo 1:1. Mateo 1:1 dice: oído, porque aquí voy a dedicarle un poquito de tiempo porque es importante esto. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judas y a sus hermanos, y Judas engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Raab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboán, y Roboán engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías, y Osías engendró a Joatán, y Joatán engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y sus hermanos, y en la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliasín, y Eliasín engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Ashim, y Ashim engendró a Eliub,
Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la transmigración de Babilonia 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Mateo habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y enfoca desde a dónde empezó la generación. No la enfocó de las descendencias antiguas de antes de Génesis capítulo 6. Pero, muy contrario, es lo que encontramos en Lucas. Oído a esto, muy importantísimo tenerlo en cuenta. Lucas habla también de las generaciones, pero le anexa algo. Lucas 3, 23. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melchi, que fue de Haná, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagai, que fue de Mat, que fue de Matatías, que fue de Semeí, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joram, que fue de Reza, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melchi, que fue de Abdi, que fue de Cosán, que fue de Elmodán, que fue de que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Joreim, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliasim, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matatá, que fue de Natam, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue de Salmón, que fue de Nazón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, y que fue de Rom, y que fue de Pares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara, que fue de Nacor, que fue de Sarut, que fue de Ragab, que fue de Palé, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfasad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamesh, que fue de Matusalá, que fue de Enoch, que fue de Jared, que fue de Maleleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, y que fue de Adán, que fue de Dios. Ya Lucas le anexa las generaciones de Abraham hacia atrás a antes de Génesis capítulo 6. Lo cual es para pensar por qué Mateo solo llega hasta Abraham y por qué Lucas sí se va hasta las generaciones del principio. Recordando que la línea de los hijos de Dios son los que se acogieron a la ley del sacrificio y al orden establecido por el Eterno en Génesis 3:21, que tiene su profundidad, pero que toda esa generación, aquellos que obedecieron, que fue Abel, fue muerto por asesinato, y luego la continuidad, Enoch, quien lo llevó Dios, y así desapareció, del cual pues hay mucha especulación, donde no sé es cierto si existe un libro sobre Enoch o no existe,
Yo tengo un libro en mis manos sobre Enoch, el cual llegó, pero no puedo sentar bases allí, porque no nos podemos salir del testimonio escritural sentado. Toda esa generación de Génesis 6 atrás desapareció completamente. Por ahí tengo una enseñanza sobre Génesis 6. ¿Por qué? Todo el mundo por toda parte regando sobre los Nefilim. Entonces, lo que veo, y es para analizar, no lo estoy sentando como que así es que hay muchos pasajes, textos apócrifos o espúreos, anexados, los cuales solo por revelación del Eterno los podemos descubrir. Porque no podemos esforzarnos nosotros como humanos a seguir razonando el texto sagrado y aumentándole o quitándole o interpretándolo como no es, porque el Señor habló en Deuteronomio 32 de que gotearía como lluvia su doctrina y como el rocío del cielo su razonamiento, porque el mundo se plagó, se llenó, fue del razonamiento humano traído por esa ciencia maligna de la simiente de la serpiente. Entonces hay que tener mucho cuidado de todo esto. Entonces hay un contraste entre Lucas, entre Mateo y Lucas. Lucas sí continúa de Abraham hasta Set. Set significa sustitución. Fue el sustituto de Abel en continuidad, del cual dio testimonio Eva de que eran dados por Dios. Pero para mí, Pablo le fue mostrado esto. Y lo dice muy bien en Romanos 1:3, hablando de la simiente santa, que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Y Mateo lo confirma, hablando de la profecía desde Abraham, en continuidad hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar esta introducción, los dejo con Marcos 1:15. Palabras del Maestro, y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentíos y creed a las buenas nuevas. Creed a la nueva noticia. Eso estaba diciendo el Maestro. Buenas nuevas, nueva noticia. Que era a partir de él. Su cumplimiento y el nuevo mensaje con tanta profundidad en las palabras del Maestro que hay secretos grandes que solo por revelación
son entendidos, porque hasta el día de hoy, muchos mundialmente, a través de los tiempos, se quedaron solamente citando el texto e interpretándolo como el texto dice, volviéndose en monólogos del texto, sin revelación, sin inspiración, y así tomándose para sí vestidos del maestro y formando sus propias religiones. Y no olvidemos las enseñanzas pasadas, que la simiente de la serpiente es dual, conocimiento bueno con conocimiento malo, profanando la doctrina pura dada por el Eterno. Ahí les dejo, amados, este análisis, esta introducción a la simiente santa, porque creo que tendremos otras enseñanzas sobre la simiente, que si el Señor nos lo permite, y uno de los puntos es cómo esa simiente pura y santa se escurrió de las manos de sus hijos, que siguen proclamando hoy que están dependiendo de Él. Bendiciones del Altísimo para todos. Hermano Arbey Hidalgo, hermano Salomón Ojeda, hermano Armando Caicedo, hermano Fernando Santa Cruz, carnicería Ambarcita Carnitas estilo Mochoacán, hermana Magnolia Erazo y otros. Preciados hermanos, bendiciones del Altísimo. Gracias por tener paciencia y sentarse a la mesa y poder oír. Muchos enseñadores en redes empiezan saludando desde que empiezan a aparecer desde inicio. No, lo primero es las palabras del Señor. Y quien tenga la paciencia de sentarse y esperar qué es lo que nos va a decir el Eterno, ese se lleva toda esa provisión de sabiduría, de entendimiento, como el Señor le dijo a aquella mujer que se sentó a oírlo, que había escogido la mejor parte. Compartamos estas enseñanzas en sus grupos, compártalas sin miedo. Di amén. Seamos varones de Dios. Nada de engaños. Porque tenemos que ser puros y limpios, como dice el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo donde hay limpieza se ve al Señor. Donde no lo hay, seguimos viendo al ser humano nomás. Y seguiremos viendo como una enseñanza más. Pero hoy les dejo ese contraste para analizar. Que Lucas sí se fue hasta el principio allá en Génesis. Y esa generación de Génesis 6 y 7 atrás desapareció. Y solo quedaron 8 personas en el arca: Noé, su esposa, sus hijos y sus 3 esposas. De ahí para acá es donde viene Abraham, de donde fue profetizado acerca de la simiente santa. Nos veremos nuevamente en el nombre poderoso del Señor. Muchas gracias a todos ustedes, al Eterno primeramente y a las redes también, por permitirme hablar, llevar estas palabras. Dios les guarde. Victorias poderosas en el nombre del Señor. Amén.